había una costumbre en Israel que se usaba para la enseñanza. Y esa costumbre era la repetición. Era la repetición una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos bien, en esos tiempos no había internet, no había teléfono celular, no habían computadores, ni papel había, hermanos. Todavía ni siquiera se inventaba el papel. Solamente se escribían en piedras. Bueno, de hecho, Dios escribió sus mandamientos en piedras. Y eso, hermanos, llevó al pueblo de Israel que tuvieran una costumbre, que ellos se tuvieran que traspasar las enseñanzas de manera oral. Y a través de generaciones y generaciones, eso, hermanos, fue así. Eh, por lo tanto, hermanos, esta costumbre de la repetición se usaba mucho en aquellos tiempos. De hecho, también, si nosotros podemos ver que el último libro del Deuteronomio, el quinto libro, se llama Deuteronomio porque algunos dicen que, bueno, Deuteronomio significa una nueva ley, pero en realidad no es una nueva ley, sino que es una repetición de la ley que ya estaba escrita. Por lo tanto, ¿qué es lo que termina haciendo Moisés culminando ya sus días? Es diciéndole al pueblo, reúnanse una vez más, porque una vez más yo les quiero repetir lo que Dios ya nos ha dicho. Y por esa razón, hermanos, se usaba mucho este mecanismo de la repetición y de la enseñanza que se llevaba así a cabo en el pueblo de Israel. Pero hermanos, ¿saben qué? Nosotros no estamos muy ajenos a eso. Porque de alguna manera nosotros debemos repetirnos la palabra de Dios, el Evangelio a nuestras vidas una y otra y otra y otra vez. No debemos, hermanos, dejar de repetirnos y anunciarnos, de verdad, hermanos, se los digo, anunciarnos el Evangelio a nosotros mismos todo el tiempo. Porque sabe, hermano, ¿por qué? Porque usted y yo somos pecadores aún. Y aún necesitamos esa gracia de Dios, porque cada vez que pecamos, hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos venir delante de ese trono celestial y poder traer nuestras cargas, poder traer nuestros pecados. Y el Señor, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados. De hecho, el libro de Hebreos dice de que nosotros, hermanos, cuando hemos pecado, podemos tener amplia libertad para venir a nuestro Dios y una vez más inclinarnos delante de ese trono de gracia y clamar al Señor por socorro y misericordia. Eso es lo que hace nuestro gran Salvador en los cielos, intercede por nosotros. Por eso, amados hermanos, una vez más, yo quisiera de que ustedes comprendieran esta gran importancia en esta mañana, de que nosotros nos debemos repetir una y otra vez el Evangelio. Así que, amados hermanos, ¿por qué quise usar esto? Porque yo, hermanos, quiero recordarles una vez más que nosotros, todos nosotros y todo el mundo, éramos enemigos de Dios. Y por nuestro pecado, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, merecía la gracia y la misericordia de Dios. Ninguno. Nadie pudo haber tenido un mérito, en especial ningún ser humano. Pero, hermanos, por esa razón quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 1. Y habiéndolo encontrado, hermanos, me confirman con su amén. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados
Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque usted, Señor, a usted le ha placido que nosotros estemos aquí en esta mañana. Podríamos haber estado en otra situación, Señor. Quizás, quién sabe, Señor, si a lo mejor alguno de nosotros pudiera haber estado en un tremendo problema, en un hospital, en un accidente o en cualquier otra situación. Pero a ti te ha placido que nosotros estemos aquí, Señor, adorando tu nombre. Gracias por esa gran misericordia, Señor. Y aún más, Señor, porque tú nos has hecho conscientes, Señor, de quién es el Dios al cual adoramos. Gracias, Señor. Permite que tu palabra, Señor, abra los ojos de los que a lo mejor aún no han sido abiertos sus ojos. Y ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, nos establezca cada día más y nos funde en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, bueno, este texto, hermanos, siempre me llamó la atención. Antes lo leía, pero no, de verdad nunca lo entendía, no sabía. En realidad, ¿saben? Yo cuando entré a la iglesia, cuando vine a la iglesia la primera vez, yo venía porque me gustaba la música, me gustaba, no sé, el ambiente que había entre los hermanos, esos abrazos de las personas tan cálidamente, que a mí me ayudaron mucho cuando yo recién empecé a venir a la iglesia. Pero, ¿sabe, hermanos? Nunca pude entender qué es el Evangelio. Hasta cuando un día el Señor me ayudó por su Espíritu Santo y me ayudó a entender verdaderamente qué es el Evangelio. Y quizás, a lo mejor muchos de aquí esta mañana, a lo mejor si yo les preguntara o alguien les preguntara, hermano, ¿me podrías decir, tú que me predicas esto del Evangelio, qué es el Evangelio? Y quizás podríamos quedar con una tremenda falta de explicación, porque no todos saben qué es el Evangelio, hermanos. Mire, cuando entendí esta noticia tan sencilla, pero tan eficaz, que de verdad esto es lo que produce en el corazón del hombre un cambio radical. Y ese mensaje de la buena nueva del Señor es que en realidad la palabra de Dios dice de que el Evangelio es una buena noticia. Y por supuesto que es una buena noticia, pero esta noticia trae dos noticias en una. Primero, es una mala noticia, pero también es una buena noticia. Y quisiera compartir con ustedes, hermanos, esa mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? De hecho, el libro de Romanos, hermanos, el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos porque en los primeros 3 capítulos el apóstol habla acerca de cuál es la condición en la que el hombre está lejos de Dios. Pero también después del capítulo 3 hacia el capítulo 11, el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que Dios hizo para rescatar al hombre perdido? Y en el capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo enseña cómo ahora un hombre regenerado, un hombre que ha venido a Cristo, que Dios lo ha traído a su gracia, cómo debe vivir en relación con su familia, en relación con la sociedad también. Y en relación, al final, con la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en el libro de Romanos. Amados hermanos, y esto es lo que el apóstol Pablo enseña acerca del evangelio mismo. El apóstol Pablo lo que enseña es que cuál es la posición que el hombre tiene delante de Dios. Y el apóstol Pablo dice de que todo hombre que ha nacido en este mundo está muerto en sus delitos y en sus pecados y no es merecedor ni del amor de Dios ni de la gracia de Dios. ¿Sabe de lo que es merecedor el pecador? De la ira de Dios.
de la justicia de Dios. Por esa razón, hermanos, yo estaba muy anonadado cuando un día entendí qué fue lo que Dios hizo por mí. Y lo que Dios hizo por mí, hermanos, no fue haberme sanado de una enfermedad, no fue haberme sacado de los problemas que regularmente todos los seres humanos tenemos, de deudas, cosas por el estilo. El Señor me resucitó de la muerte. Yo estaba muerto, hermanos, muerto total. Por eso la Biblia dice de que nosotros estábamos muertos, sin vida de Dios, sin esperanza de Dios en el mundo. Pero cuando Dios, Él decidió tocarnos con su gracia en el momento que oímos el Evangelio, Él trajo a nuestros corazones oscuros vida para que nuestros ojos hubiesen sido abiertos y nuestros oídos abiertos para entender ese mensaje del Evangelio y poder comprender que Dios, solamente Él es el que salva. Amados hermanos, en ese momento, ¿sabe lo que recibimos nosotros? El don de la vida eterna. ¿Y sabe lo que produjo en milésimas de segundo eso? Produjo de que nosotros ahora pudiéramos ver a Cristo, verlo como el ser más extraordinario, y ahora pudiéramos venir arrepentidos delante del Señor de todos nuestros pecados y en fe. Esa fe que Dios puso en nuestros corazones para que nosotros pusiéramos esa fe en su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó para darnos su perdón, su reconciliación y darnos paz con Dios. Amados hermanos, esa es una de las partes del Evangelio que da a conocer que el hombre está perdido en sus delitos y en sus pecados y que el hombre no tiene mérito en sí mismo para poder hacer algo y ganarse la misericordia o el favor de Dios. No hay nada en ningún ser humano que pueda hacer algo para que Dios se incline hacia él y le diga, mira, por lo que tú tienes, por lo que tú haces, yo te voy a otorgar mi gracia. Hermanos, eso es imposible y la palabra de Dios lo establece claramente. Por tanto, dice la Escritura, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres, todos hemos pecado y no tenemos escapatoria, hermanos. Y nuestra sentencia era el infierno, ninguna otra cosa más. Y la ira de Dios sobre nosotros. Pero, amados hermanos, qué bendita gracia, que la otra parte del Evangelio es esa que todos decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la realidad, pero esa es la otra parte del Evangelio. Hermanos, el Evangelio en sí es que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Dios un día, en su gran amor y en su gran misericordia, decidió, desde antes de la fundación del mundo, darte gracia para que tú y yo pudiéramos creer en su Hijo para salvación. Amados hermanos, quisiera hablar un poco de cómo Dios hizo eso. Y el texto que leímos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es claramente que Dios tuvo que hacer justicia para poder castigar el pecado. De ninguna otra manera, hermanos, el hombre podría haber tenido acercamiento a Dios. Miren, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, yo quisiera en esta mañana hacer una pequeña analogía para dar a entender cómo esa justicia de Dios nos trajo a la paz con Dios. Mucha gente, hermanos, habla de la paz,
Y muchos, cuando muchas veces fallece un familiar querido, nosotros siempre decimos, bueno, que la paz del Señor te pueda consolar. Y eso es lo que decimos. Pero esa paz de la cual nosotros muchas veces nos referimos humanamente, no es la paz de Dios. La paz de Dios no es como lo que define el diccionario enciclopédico, cuando dice de que la paz es una virtud que aplica al alma un simple sosiego y tranquilidad. No es esa la paz de la cual la Biblia se refiere y no es esa la paz a la cual Pablo se refiere aquí. Esta, hermanos, es una paz como la que él mismo dice que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y a esta paz es la que el apóstol Pablo se refiere aquí. Amados hermanos, miren, supongamos de que nosotros esta mañana estamos en un juicio. Aquí está el juez, aquí están los abogados, acá están los otros abogados, los abogados defensores, los abogados acusadores, y aquí al medio tenemos al fiscal que nos está acusando, pero tiene todos los argumentos sobre la mesa para acusarnos y decir, bueno, voy a ubicar aquí, a ver, vamos a hacer como un ejercicio esta mañana. Supongamos de que aquí está el juez, los abogados y el fiscal, ¿y a quién podríamos echarle la culpa de un acusado? A ver, como el hermano Pedro está el último allá, lo voy a hacer a él, no pase adelante hermano, pero él es el que está sentado en el estrado del acusado. Y en esta mañana, amados hermanos, se va a hacer juicio contra el hermano Pedro. El hermano Pedro, según el fiscal, esta mañana, el juez le va a preguntar, señor fiscal, ¿por qué razón yo tengo que condenar a este hombre, a Pedro? Y el fiscal se para, se pone de pies, toma su argumentación y él dice, lo que pasa es que este hombre, Pedro, él ha hecho tantas cosas malas que en realidad todo lo que le voy a leer es lo que él ha hecho. Y empieza a leer, Pedro ha matado, ha robado, le ha faltado el respeto a sus padres, nunca los ha honrado. Él ha sido un hombre que ha maldecido a los demás, ha levantado falso testimonio contra otras personas, ha adulterado y aparte de eso ha codiciado lo que él ha querido. Por lo tanto, señor juez, Pedro es culpable y lo que él merece por eso es la muerte. Entonces hay un silencio sepulcral en la sala de los acusados y el juez piensa un momento y se para y dice, aunque usted, señor fiscal, diga que este hombre Pedro es culpable, yo hoy día decido perdonarlo. Entonces todo el auditorio que estaba ese día en la mañana, como ustedes están aquí, diríamos, este juez es un juez injusto, porque este hombre es culpable y la ley lo acusa y él merece la muerte por lo que él ha hecho. Y todos los abogados y el fiscal dirían, bueno, ¿en qué lugar estudió este juez para decir este tipo de cosas? Por lo tanto, el juez esa mañana toma su martillo y golpea el estrado, se pone de pies y dice, amigos, señores, auditorio, ¿saben? Este hombre es culpable y estoy claro que es culpable, pero aunque yo no lo voy a castigar a él, voy a llamar a alguien para que se gane en el lugar de él, para que sea castigado. Y toda la gente queda ahí murmurando y hablando, ¿y a quién va a llamar? Y el juez llama
a su único hijo y le dice: hijo, pasa al estrado, siéntate en el lugar del acusado, y tú, Pedro, sale de ahí y vete. Y toda la gente queda anodada de esa acción que el juez hizo. ¿Sabe lo que ocurre ahora? Que el expediente, ahí hay un cambio de expediente legal. El expediente de Pedrito dice ahora: Pedro nunca le ha faltado el respeto a sus padres, Pedro nunca ha robado, Pedro nunca ha adulterado, Pedro nunca ha levantado falso testimonio en contra de su prójimo, Pedro nunca ha codiciado nada. Y el expediente del hijo inocente del juez dice esto: este hombre le ha faltado el respeto a sus padres, este hombre ha robado, este hombre ha adulterado, el peor de todos, es ahora el hijo del juez, siendo inocente. ¿Sabe lo que ocurre allí, hermanos? Allí ocurre un cambio de expedientes legal. Y si usted me preguntara ahora, ¿qué significa todo esto que usted está hablando, hermano José? Eso significa, amados hermanos, la justicia de Dios. De esa forma, Dios hizo justicia con el pecador. Mire, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas tenían que ir a conquistar la tierra de Canaán, y a ellos se le ocurrió una formidable y grandiosa idea de enviar espías para ver si la tierra prometida era lo que Dios decía o no. Y a Moisés, dice la Escritura, que le pareció bien la idea. Y dijo: ya, muy buena idea, enviemos espías. Cuando ellos van, vuelven, traen los frutos, todo aquí, pero ellos vieron gigantes y ciudades fortificadas y dijeron: nosotros no podremos conquistar esa nación porque es de gigantes y de personas muy, muy poderosas y de ciudades fortificadas. Y era como que si ellos estuvieran diciendo: Dios no es tan poderoso como aquellos hombres grandes y gigantes. Dios no tiene la fuerza suficiente militar para que Él pueda terminar con esas ciudades. Eso es lo que ellos pensaron verdaderamente. ¿Y saben lo que hizo Dios, hermanos? Dios llamó a Moisés para un lado y le dijo: ¿saben lo que voy a hacer con este pueblo, Moisés? Lo voy a hacer desaparecer. Y ahí podemos también aprovechar de ver lo que significa la intercesión y la oración cuando nosotros oramos por nuestros hermanos también. ¿Qué hizo Moisés? Oró. ¿Y saben la oración que hizo Moisés? Que la podemos ver en el libro de Números capítulo 14. Si alguien quiere acompañarme para ver esto de verdad, porque esto de verdad, hermanos, es importante. No es cualquier cosa. Mire lo que dice Moisés. Dice Moisés, después de todo lo que Dios le dijo: voy a destruir a este pueblo. Y Moisés le dice: Señor Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad de la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, Dios, Él no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto su justicia. Él tiene que hacer justicia, sobre todo si alguien ha pecado en contra de Él. En lo que vimos delante con el juicio de Pedrito, Él merecía la muerte, pero Dios envió a su propio Hijo aquí al estrado para que su propio Hijo recibiera el castigo que merecía Pedrito. En eso nosotros podemos ver la justicia de Dios, que Dios castiga al justo por el injusto. Y saben, amados hermanos, miren,
Disculpen que me aparte un poco, pero quiero decirles esto. ¿Saben lo que ocurrió en este cuadro que nosotros vimos aquí? Eso es lo que ocurrió en la cruz de Cristo, en la cruz. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, hermano, ¿saben lo que ocurrió? Es que tú merecías, yo merecía estar en esa cruz, pero Dios, como el juez del universo, dijo no. Ni Pedro, ni José, ni Neftalí, ni Javier, ni nadie de ustedes va a estar allí, porque yo voy a proveer un Salvador para que Él reciba el castigo que ustedes merecen. Y allí es donde cobran sentido estas palabras, hermanos, de Juan. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino a este mundo, Cristo vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bendito día, hermanos, bendito día que Dios abrió nuestros ojos para que nosotros pudiéramos ver la luz de Cristo. Hermanos, Jesús en una oportunidad sanó a un ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento nació ciego, no es que vivía en nacimiento, nació ciego. Ese hombre nunca vio la luz en su vida, pero un día Jesús hizo lodo con su saliva y untó los ojos de ese ciego. Yo creo que allí también había muchos otros ciegos y muchos otros enfermos, pero Jesús fijó sus ojos en ese hombre particularmente. Y el Señor untó los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque. Y cuando él, hermanos, se fue a lavar, inmediatamente, ¿saben lo que empezó a ocurrir en él? Un milagro. Empezó a ver. ¿Y saben lo que ocurrió en el corazón de ese hombre? Un deseo profundo, un deseo, pero tremendamente profundo, de querer saber quién fue el que le sanó. Y esa mañana ese hombre no cesó de buscar a aquella persona que lo había sanado. Y él preguntaba inclusive hasta los demás, e inclusive los demás que estaban ahí ni siquiera lo conocían. Porque decían, bueno, ¿este era el ciego? No, otros decían, no, este no es. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios cambia un hombre, es irreconocible. Ahora cambia, hay un cambio verdadero. Hermanos, Jesús siguió buscando. O sea, este hombre ciego siguió buscando a quien lo había sanado. Y de repente, hermanos, de repente, se le aparece Jesús enfrente de él. Aún él no sabía quién era él. Pero cuando Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ese hombre que había sido ciego, le dijo, creo, Señor, creo. ¿Y saben esas palabras tan dulces de Cristo, hermanos? Jesús le dijo, el que habla contigo, Él es. Y ese hombre se postró y adoró. Ese es el mismo deseo que debe haber en ti y en mí, hermanos, de adorar a nuestro Salvador, porque Él es un ser extraordinario y hermoso para nosotros. Él estuvo dispuesto, aun siendo justo, a perdonar nuestros pecados y a salvarnos de la ira de Dios, porque la justicia de Dios estaba sobre nosotros y nosotros no podíamos hacer nada. Eso es, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe cuál es esa paz, hermanos? Nosotros éramos enemigos de Dios. No teníamos nada que traer a Dios, como decía anteriormente. Pero Dios tomó a su Hijo, lo colocó en la cruz
Jesús con una mano toma la mano de Dios y con la otra toma la mano de todos nosotros los hombres pecadores, y con su muerte y su sacrificio y su sangre derramada por nosotros hizo posible que la mano de Dios se abriera y nos pudiera nuevamente tomar de nuestra mano y reconciliarnos con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos salvó y llamó, hermanos, y nos dio a nosotros ese ministerio de la reconciliación. ¿Y saben cómo Dios reconcilió consigo al mundo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso fue lo que el Señor hizo. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor nos ofreció su paz. En una oportunidad, amados hermanos, el Señor explicó acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Y cada persona que quiera seguir a Cristo tiene que calcular los gastos que significa seguir a Cristo. Y en uno de esos cálculos que el Señor le dijo a la gente que hiciera, le dice: oh, qué rey, queriendo ir a la guerra con 10.000 soldados, ante un rey que tiene 20.000 soldados, no piensa primero antes de ir a la guerra, porque no va a ser que ese otro rey que tiene 20.000 soldados va a venir en contra de él y lo va a partir al medio. Alguien debe pensar en eso. Hermanos, tú y yo éramos ese rey que tenía 10.000 soldados y quería marchar a la guerra ante este rey que tenía 20.000 soldados, porque ese rey que tenía 20.000 soldados es Dios, y nosotros somos ese rey que tenemos 10.000 soldados y no tenemos cómo ir en contra de Dios. Y en eso el Señor enseña de que nosotros estábamos en rebelión con Dios, estábamos rechazando a Dios, odiando a Dios. Y el Señor le dice a la gente: ¿por qué primero no piensa primero ese rey pequeño y le envía una embajada para ver si que de alguna manera ese rey le puede perdonar? Pero aquí no es el rey pequeño el que otorga el perdón, sino que el que otorga el perdón es ese gran rey que es nuestro Dios, y que en una oportunidad, hermanos, a nosotros nos perdonó. Nosotros estábamos enemistados con Él, estábamos en guerra con Él, pero aunque nosotros estábamos en guerra con Él, Él hizo la paz por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el Evangelio, queridos hermanos. Eso es lo que nosotros debemos cada día recordarnos una y otra vez. Les invito a ponerse de pie, amados hermanos. Vamos a dar gracias por este sermón. Padre, agradecemos en esta mañana porque usted, Señor, nos ha hecho parte de su gran amor. Nosotros no merecíamos, Señor, tu amor, tu bondad, tu justicia, o sea, tu fidelidad, tu bondad y todo eso. Merecíamos tu justicia y tu ira. Pero tú, que eres grande en amor y en misericordia, como dice tu palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias por esa gran bendición. Gracias porque tú has sido tan bondadoso con nosotros al enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, donde allí, Señor, mostraste todos tus atributos y no te reservaste nada, porque tu palabra dice que tú no escatimaste ni aún a tu propio Hijo, sino que nos diste también con Él todas las cosas. Señor, allí en la cruz fue la mayor revelación de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad y de todo eso. Pero también allí en la cruz, Señor, recibimos la revelación
de que tú también, Señor, mostraste tu ira, tu descontento y tu justicia con la humanidad. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador, porque si no hubiera sido Él el que estuvo dispuesto a sentarse en nuestro lugar, Señor, jamás de los jamases, Señor, nosotros estaríamos aquí. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por justificarnos delante de ti. Y gracias por darnos tu paz. Esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Todo esto, Señor, te lo agradecemos, porque te lo agradecemos en el glorioso y extraordinario nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.